tema de la libertad de expresión, este tema que ha asumido el gobierno y que hay favor y en contra. Hola amigos de Interview Trúcamelo TV. Hoy nos honra con su presencia el destacado abogado y amigo Yotin Curi. ¿Cómo se siente, amigo? Bien, Natalie, muy contento de estar nuevamente aquí en tu plataforma, que es muy vista en las redes sociales. Muchas gracias, esta es su casa y sabe que Gracias. Siempre que vemos un tema interesante pensamos en usted. Gracias. Por sus sabias orientaciones. Nos preocupa bastante ahora el tema de la libertad de expresión, este tema que ha asumido el gobierno y que hay favor y en contra. Fíjate, el tema de la libertad de expresión es uno de los derechos una de las libertades más difíciles de abordar, igual que la libertad de empresa. Son dos temas bien difíciles en el derecho constitucional. A mí me ha tocado trabajar con ambos temas, tanto como abogado y también cuando pertenecía a la matrícula de jueces del Tribunal Constitucional. Lo que te puedo decir de esta nueva ley es lo siguiente. Tiene algunos aspectos que se pueden resaltar como positivos, pero tiene otros que son sumamente delicados. Un derecho troncal, como lo es la libertad de expresión en un sistema democrático, tiene que ser abordado con sumo cuidado. El problema está en lo siguiente, y es que la ley prevé unos órganos que pueden coartar eventualmente la libertad de expresión. Ahí es que está el problema, fíjate. El tema está en que pone una institución a cargo, que es el cosa del de la unidad de DECOM. ¿Cómo es el DECOM? Sí. La pone a cargo para exigir que se divulgue información. Y tú sabes que eso es muy delicado. Uh-huh. El tema de tú colocar en una institución del Estado que está a cargo del Poder Ejecutivo, que es quien somete el proyecto de ley, eso podría generar obviamente arbitrariedades y coartar la libertad de expresión. Si bien es verdad, fíjate, yo entiendo que debe haber cierta regulación. Sí, yo creo que debe haber cierta regulación, porque aquí el problema es si se regula o no se regula. Yo creo que sí debe haber un mínimo de regulación, pero se tiene que tener mucho cuidado. Y en el proyecto que ha sido sometido, esa regulación puede conducir a cercenar, limitar la libertad de expresión, sobre todo con un órgano que puede, sin necesidad de una intervención judicial, exigir pura y simplemente que se hagan públicas informaciones, y hay informaciones que no pueden hacerse públicas tampoco. ¿Por qué no se abordó ahí el tema de las intervenciones telefónicas, que es una práctica corriente en este país? Que se presta para todo. Y se presta para todo, para el chantaje, que hay una industria del chantaje enorme con el tema de las intervenciones telefónicas. ¿Por qué no aborda, por ejemplo, el tema de los extranjeros que vienen aquí a querernos decir a nosotros lo que tenemos que hacer y no hacer con nuestra política migratoria? Eso sí es abusar de la libertad de expresión. A nadie se le ocurriría ir a un país, a un tercer país, a decirle lo que tienen que hacer con su política migratoria. Pero aquí vienen personas de todas partes a querernos decir qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Una barbaridad. Eso sí es abusar de la libertad de expresión, pero nada de eso lo toca. Todos los que hemos sido víctimas, y me incluyo, Natalie, de campañas difamatorias y de abusos. Es verdad que aquí hay muchos comunicadores que abusan de la libertad de expresión y dicen lo que le da la gana por los medios. Y mucha gente no quiere ir a los tribunales porque sabe lo que hay. Ir a gastar tiempo y dinero en un sistema de justicia poco creíble, y la gente termina dejando las cosas así y que digan lo que quieran. Entonces,
hay que colocarse en este tema en el justo medio, cosa que no es fácil. Pero yo creo que la ley adolece de serias deficiencias que pueden ser más negativas que positivas. Yo busqué incluso cuando hablamos por teléfono un análisis que se hizo, que aquí lo tengo, de los aspectos positivos y negativos. Y fíjate que los negativos son mucho mayores que los positivos en el listado. Entre los positivos, esto es de internet, Natalie dice, reconoce expresamente, por eso está reconocido, eso no hay que reconocerlo, la libertad de expresión, prohibiendo la censura previa, pero está prohibida la censura previa, pero sin embargo pone una institución del Estado a cargo de divulgar información. Integra principios fundamentales como la transparencia, por eso es bla, 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 eso establece protecciones claras para periodistas, eso ya está en la ley también, el tema del secreto profesional, la cláusula de conciencia. Introduce regulaciones modernas para plataformas digitales, sustituye la obsoleta ley 6132 y crea el Instituto Nacional de Comunicación, INACOM, con autonomía funcional. Eso es lo único que dice de los temas positivos. Y cuando se habla del secreto profesional, se dice que con esta nueva ley, entonces, si a usted como periodista le abordan, para que diga cuál es la fuente, usted tiene que decirlo, si no hay una sanción. Eso no debe suceder. No debe suceder, claro que no, porque, óyeme, el secreto profesional, yo tengo una monografía sobre eso, es una de las cosas que más se protege en un sistema democrático. Y aquí eso estaría eventualmente en cuestionamiento. Entonces, luego vienen los aspectos negativos, que son muchísimos. El concepto de dignidad moral, intimidad u ofensa aparecen sin definición legal. El control previo o calificación de espectáculos públicos puede interpretarse como censura previa. El poder del INACOM para suprimir contenidos audiovisuales o en redes puede ser excesivo. Ese es el tema que estamos precisamente abordando. En fin, y tiene otras más que no vamos a ver, pero en líneas generales yo te diría que ese proyecto de ley tiene que ser consensuado. Hay mucha oposición en la sociedad. Hay quienes tienen, porque a mí me gusta colocarme en el justo medio, la ley no es del todo mala, pero tiene aspectos muy delicados, y quienes se oponen, que es la inmensa mayoría, no quieren ningún tipo de regulación, que tampoco eso tampoco es bueno, porque la desregulación total, que sería lo ideal, entonces se prestan muchos abusos, como hablábamos, de temas difamatorios, de gente que dice lo que le da la gana, sabiendo que en este país nadie se va a ocupar de ir a un tribunal a perder su tiempo en una demanda por difamación o injuria. Por eso te digo, hay que ver primero los parámetros de la ley, que aquí a nadie le gusta analizar el tema de los parámetros constitucionales. Y segundo, tenemos que analizarla. Las respuestas van a depender si la analizamos de un escenario ideal, que no es el caso, o del escenario real nuestro. Entonces, si lo vemos desde el escenario ideal, lo ideal es que no haya regulación, porque es un derecho troncal de la democracia. Pero visto los abusos que aquí también se cometen constantemente, con malas palabras, difamaciones, imputaciones calumniosas, que te reitero, todos de una manera u otra hemos sido víctimas de ese tipo de cosas, eso también molesta, Eso también molesta y genera una sensación de impotencia terrible, sobre todo cuando tú sabes que te están calumniando y tú no puedes hacer nada. Y ir a un tribunal para que un juez interprete la cuestión como le dé la gana y eventualmente absuelva al calumniador o le imponga una pena mínima y risible. Entonces, hay que colocarse, reitero, en el justo medio. Tiene algunos aspectos que se pueden salvar, pero también tiene otros que hay que revisar. Entonces, eso depende cómo uno lo mire. Es como que yo te diga, Natalie, si el vaso está medio lleno, medio vacío, todo va a depender de la perspectiva que tú lo enfoques. Así es el tema de la libertad de expresión, reitero, uno de los temas más difíciles y controvertidos del derecho constitucional, igual que la libertad de empresa. Eso es como son temas muy complicados.
Y cuando hablamos, por ejemplo, de las penas, ¿cuáles son las penas que dice y según Que yo tipo de recuerde caso? son amonestación, multas, fundamentalmente, obviamente penas de prisión no las contiene, pero el problema son las penas, Natalie, que pueda o no contener la ley, el proyecto de ley, es lo que pueda prever el reglamento ulterior que sería aprobado para implementar la ley. Es decir, para darle ejecución a la ley luego viene un reglamento y en ese reglamento pueden colarse muchísimas cosas que también van a ser objeto de controversia. Por eso te digo, todo depende del escenario, de qué escenario vamos a enfocar el tema. El ideal que no exista ningún tipo de regulación, que sea abierto, como quiere la inmensa mayoría, en un ambiente concreto de la realidad dominicana donde se abusa, algunos comunicadores, no todos, muchos comunicadores abusan de la libertad de expresión para calumniar, difamar, denostar contrarios. Entonces en ese caso yo te diría, ahí hace falta un mínimo de regulación, que es lo que pretende la ley. Entonces aquí el debate, el trasfondo del debate es regulación versus desregulación. Es como cuando en la década de los 80 del pasado siglo, recuérdate que habían dos grandes escuelas, la regulación financiera y la desregulación financiera. Si la economía tenía que ser regulada o no. Entonces vino el fenómeno de la desregulación cuando ganó Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que fueron los abanderados de la escuela de Chicago, los Chicago Boys, en materia económica, y desregularon la economía. Libre. ¿Qué sucedió? La crisis del 2007-2008. Los bancos abusaron por la ausencia de regulación, se crearon paquetes financieros tóxicos y tuvo que venir el Estado a rescatar la economía en todos los países. Entonces te digo, por eso te pongo el tema económico así, grosso modo, rápido, para que tú veas que todo tiene un aspecto positivo, un aspecto negativo. Por eso hay que colocarse en el justo medio para enfocar estos temas y no podemos radicalizarnos ni con un bando ni con el otro. Pero obviamente esta ley, como está concebida, tiene que ser revisada porque, reitero, podría prestarse a abusos y a coartar la libertad de expresión a muchos comunicadores en nuestro país, aunque, reitero, hay otros que abusan y por eso yo entiendo que debe haber también un mínimo de regulación. Sí, porque muchas veces nos preguntamos cómo es posible que si actualmente existen comunicadores, ¿verdad?, que están hablando en las redes sociales, en los medios, plataformas digitales, malas palabras, todo tipo de expresiones, pero ¿por qué no se aplica desde ahora y quieren incluir algo más donde ya existe una ley? Que es la pregunta que las personas se hacen. Ese es el problema. ¿Por qué no se aplica en esos artistas dembow, que lo único que dicen es malas palabras, lo pasan en la radio, lo ponen en los barrios? Las autoridades entonces en ese sentido no actúan. Mira, ese es el problema, por eso te digo, el escenario ideal es no regulación. Pero para eso tendríamos que tener instituciones fuertes que apliquen la norma. Entonces, al no tenerlas, nos vemos obligados a regular. Pero es un problema de falta de institucionalidad en el fondo, de falta de institucionalidad, que yo lo he dicho reiteradamente, es el principal cáncer de la sociedad dominicana. Al no tener instituciones confiables, un sistema judicial que funcione rigurosamente y que aplique la ley sin contemplaciones y sin miramientos de clase ni posición social. En lugar de tener eso, tenemos una justicia mediatizada que actúa a medias, entonces nos vemos a buscar las soluciones fuera del marco de la institucionalidad, y entonces viene este tema de la regulación, que obviamente muchos periodistas rechazan con razón porque dicen, bueno, coarta la libertad de expresión, sí, pero tú tienes que ver la realidad de este medio, donde también se abusa de esa libertad de expresión. Por eso te digo, es complejísimo el tema, Natalie, tú abordarlo así, es difícil. Yo ni me decanto ni por un lado ni por el otro. Ambos tienen razón dependiendo cómo se ha enfocado y desde qué óptica veamos el asunto. Sí. Desde la óptica de la realidad,
obviamente que tiene que haber una regulación porque aquí se abusa de la libertad de expresión. En una óptica ideal con instituciones sólidas donde la ley se aplique rigurosamente y que es lo ideal, no debería existir esa regulación. Ningún tipo de regulación porque se supone que es a posteriori que se sancionan este tipo de delitos de difamación a posteriori, no a priori. Y ahí es que está el tema, si es a priori o a posteriori. Así es. Y con el tema haitiano, que sabemos que usted es un abanderado, ¿verdad?, de este tema, un patriota que asistió a la marcha en Friusa, ¿cómo usted evalúa el desempeño de las autoridades a partir de esa convocatoria? ¿Va surgiendo su efecto? Sí, ha surtido cierto efecto. El problema es que el gobierno actúa solamente bajo presión, cosa que volvemos a lo mismo. No debería ser, su misión es velar por nuestra soberanía y no deberían hacerse marchas ni nada de eso para exigir el cumplimiento de la ley, pero es el marco real, no el marco ideal de un país como tercermundista como el nuestro. Entonces el gobierno, como yo he dicho, actúa como un paquidermo borracho, va de un lado a otro, no sabe qué hacer, no tiene una política definida, porque mira lo que sucede, Natalie, cuando un país traiciona sus valores, también traiciona sus intereses. Traiciona sus intereses y ese es el grave problema de la sociedad dominicana. Hemos traicionado nuestros valores, nuestros principios. Hemos sustituido la solidaridad por la insolidaridad, lo material, lo espiritual por lo material. Es decir, hemos incurrido en un regresionismo. Entonces, el problema se nos ha acumulado. ¿Y qué quieren? ¿A qué apuestan la élite haitiana y los organismos internacionales? A que el status quo se mantenga. Es decir, dejar que el problema siga ahí frente a la indiferencia y la indolencia de nuestros gobernantes y el desánimo de amplios sectores de la población para que cuando sea tarde ya no podamos hacer nada. Poco a poco nos van colando ese problema. Fíjate, yo en estos días leía el problema árabe-israelí. ¿Por qué el problema? Es precisamente por mezcla de poblaciones, en franjas de poblaciones que son, los diferencia únicamente la religión. Pero a nosotros con los haitianos no nos diferencia únicamente la religión, nos diferencia todo. Costumbre, lengua, tradición, absolutamente todo. Y ese problema del Medio Oriente, que es uno de los problemas más terribles que todo. Ha habido presidentes de la década del 80 hacia acá y ninguno ha podido resolver el conflicto entre Israel y los palestinos y el Líbano y esa región por el tema de mezcla de poblaciones. Y aquí no nos estamos dando cuenta que estamos incubando algo similar, igual a lo que pasó en Kosovo, en Bosnia, en la antigua Yugoslavia, esa mezcla de poblaciones. Y eso es peligrosísimo. Entonces, ya tenemos espejos donde vernos y seguimos incurriendo en los mismos problemas. Y los gobernantes, bien, gracias, que el problema se lo dejamos al próximo que venga y se va acumulando. Y entonces tenemos esta situación. ¿Qué será? Bueno, necesariamente tenemos todos que empoderarnos porque los gobiernos han sido irresponsables con el discurrir de los años y ya el problema haitiano amerita que todos estemos de manera militante vigilando esa situación porque de no ser así en pocos años la República Dominicana será otra cosa. Sí. Habremos perdido nuestra identidad, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestra bandera. Entonces, ¿de qué habrá servido el sacrificio de tantos héroes que dieron su vida por esta democracia, por este país? Entonces no podemos traicionar eso. Por eso reitero, traicionar nuestros valores es traicionar nuestros intereses. Cuando hablamos también de esa mezcla que podemos ver en Francia, cómo se están comportando, tiene que ver con el desapego, no tienen un amor hacia ese país, llegaron de otro país y lo que hacen es agredir a esas personas mayores que viven en lugares apartados, que no están con sus hijos y le invaden sus casas. O sea, es una cultura que tienen
que es lo mismo que estamos viendo aquí, porque están mezclados Sí, en sí. todos los negocios. Fíjate, el caso francés es también digno de ser resaltado, Natalie. Todas esas colonias del norte de África, Argelia, Ujú. Túnez, Egipto, todos hablan francés porque eran colonias francesas y Sí. otros países más. Como nosotros de España, éramos colonia de Ujú. España. Pero ¿qué ocurre? Que el tema de la nacionalidad no es un tema jurídico, de que yo te doy los documentos porque tú hayas nacido en Francia. Es un tema de Ujú. lealtad con los valores, con la bandera de ese país. ¿Y qué ocurre? Que todos esos árabes del norte de África que nacen en Francia no se consideran franceses. No. No. Aunque hablen francés perfectamente, estudian y viven en Francia, pero no son leales a los valores, a las Ujú. tradiciones y a la cultura de la sociedad francesa. Por eso tú te das cuenta que cuando se arman revueltas, queman medio Queman París, todo, queman todo, hasta la biblioteca. hasta la biblioteca, todo, porque ellos culturalmente no son franceses y hablan la misma lengua. Ujú. Imagínate nosotros con los haitianos, volvemos a la comparación, somos radicalmente diferentes en todo, lengua, costumbres, todo. Entonces, ese experimento que el globalismo ha querido fomentar en nuestro país, eso es inviable y tenemos que Ujú. luchar contra eso. Afortunadamente ahora con la presidencia de Trump, fíjate, él está Ujú. adoptando medidas que nosotros nos sirven de punto de apoyo para hacer lo propio. ¿Lo estamos haciendo? No, lo estamos haciendo a medias. El gobierno está actuando sobre la base de la presión mediática. En este país todo desafortunadamente es mediático. Ujú. No hay una política definida, no saben qué hacer, no es entristecedor el desplome, reitero, de nuestro de lo que son los principios, los valores, las costumbres. Porque aquí todo el mundo llega al Estado con una sola intención, resolver su Ujú. problema económico. Así Como dicen es. popularmente, liquidarse y no dar un golpe jamás. Ujú. Pero eso no es. Si nosotros vamos a ir al gobierno para hacer eso, no tiene sentido hacer política entonces. Yo No. no le veo sentido. Usted quiere hacerse rico, dedíquese a una actividad empresarial y hágase rico, pero no a través del Estado. Decía Moisés Naín, un escritor, o dice, está vivo, un escritor venezolano muy agudo. Ujú. Dice, yo no tengo problemas con las fortunas, siempre y cuando tengan su origen en el mercado. Ujú. Ahora, cuando tienen su origen en el Estado, como es el caso de este país, ahí sí tengo problemas con las fortunas. Y esa es la gran desgracia de la sociedad dominicana, que todos los ricos de este país, y la inmensa mayoría, incluyendo los empresarios, de una manera u otra han sacado sus fortunas del Estado dominicano. Sabe que tenemos que decir que hace unos días ya Estados Unidos declaró a las bandas haitianas como terroristas internacionales por el daño que han hecho a su propio pueblo. O sea, ¿qué Claro, podemos nosotros esperar como un país vecino al cual ellos ven como un enemigo, aunque aquí es que comen? Por ejemplo, ¿cómo usted evalúa esa situación? ¿Qué cree que puede pasar en los próximos 3 meses? mira, el tema, antes teníamos para poder resolver el problema, teníamos caminos muy estrechos, vamos a decir callejones muy estrechos para poder llegar a un acuerdo, pero ahora el camino está totalmente bloqueado, la Ujú. arteria está obstruida totalmente. ¿Por qué? Porque ya no hay con quién hablar en Haití. Son bandas criminales quienes controlan ese territorio. O sea, no hay nadie, no hay interlocutor. Lo que antes podía resolverse ahora es imposible. Entonces el problema se ha agravado y nosotros aquí cargando de manera muy pesada y sin recursos con una población haitiana que supera nuestra capacidad de absorción. Fíjate que no lo quieren los cubanos, lo sacan. Todas las islas del Caribe, las Bahamas, lo sacan incluso enjaulados y con guantes, ni siquiera le quieren poner la mano, como si no fuesen seres humanos. Entonces, nosotros que somos el único país que ha sido solidario con Haití, ya no podemos seguir No, y soportando ahora esa se carga. compraron guaguas con aire para enviarlo fresco a su lugar de destino. Imagínate, es que el tema no es solamente adquirir nuevos autobuses, es implementar una política seria, Que no constante, lleguen. no una política momentánea. O sea, nosotros jugamos a la aprieta y Ujú. afloja. Apretamos según nos convenga políticamente y según el momento y luego aflojamos, pero el problema sigue ahí creciendo. ¿Y a qué aprueba? ¿Qué es lo que quiere la comunidad internacional?
que nos venza el peso de la demografía. Cuando ellos sean más que nosotros, ya ahí estamos listos. No hay capacidad de reacción. Ahí tenemos un serio problema. Y que va a colapsar demografía, todo. Es decir, que y como tú sabes que ellos se reproducen a una velocidad muy superior a la nuestra. Cuando una familia dominicana promedio tiene 2 o 3 hijos, ellos tienen 8 y 10. Entonces, eso es insostenible. Entonces, aquí tiene que haber una política seria, definida, coherente. Pero, ¿qué ocurre? Ningún candidato presidencial quiere tocar ese tema. No. Ay, qué hechizo es que hay que ningún candidato, ni el presidente, ni los que aspiran a gobernar, ¿no? Quieren abordar el tema con seriedad. Y cuando lo abordan de manera tangencial por las coyunturas que se van dando entre nosotros. Y eso ha hecho que este joven de la antigua orden, Ángelo, haya adquirido un liderazgo enorme. Un muchacho, ¿verdad?, que apenas es bachiller, pero que tiene buenas intenciones y ha estado convocando y ya se ha activado una campaña para detractarlo. Sí. Entonces, el tema es ese. Falta de coherencia, de seriedad, tanto de los que nos gobiernan actualmente como de los que nos han gobernado en resolver ese problema. Ya no podemos dilatar más la solución del tema haitiano. Tenemos que repatriar desafortunadamente, tenemos que intervenir hospitales y hasta las escuelas, aunque suene duro, señores. Tiene que interdicción como estilo Bahamas y repatriar, porque hay algo que está por encima de todos nosotros, que es el interés nacional. Claro. Y un país donde el interés particular, que es lo que ha pasado, se coloca por encima del interés general, está destinado a colapsar. Entonces tenemos que revertir esa situación en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque los empresarios que se benefician de esa mano de obra haitiana, la exprimen, nos sueltan el bagazo. Entonces todos nosotros que somos los contribuyentes tenemos que pagarle salud, educación, todo. Y ellos que se benefician, los hoteleros, los empresarios de la construcción, los empresarios agrícolas, ellos que se benefician nos sueltan a nosotros ese pasivo social, que tenemos que asimilarlo, y eso es un abuso. Y por eso yo digo que el interés de esos empresarios que viven de espaldas al pueblo dominicano y de espaldas al interés nacional, que incluso repatrian sus fortunas, que ni siquiera las tienen aquí, que ven esto como una finca con pasaporte, como dice Pellegrín, esos son los verdaderos responsables, junto con los políticos que han sido indiferentes, obsequiosos y complacientes, porque no le han exigido, dado que ellos le financian la campaña, no les han exigido que se encarguen de repatriar a esa gente, porque ellos son los que los traen. Entonces, ¿qué pasa? Que van formando comunidades, pasan del sector agrícola, pasan a la construcción porque le pagan mejor, de la construcción pasan al sector hotelero porque le pagan mejor, entonces se va creando una dinámica, un ciclo donde se van reemplazando y nos van copando nuestros hospitales, nuestras escuelas, se reproducen a mayor velocidad que nosotros y dentro de poco seremos minorías, seremos extranjeros en nuestro propio país. Y eso es una barbaridad. Ya la historia nos enseña que eso es peligroso. Tenemos el problema de los palestinos, el problema árabe-israelí, tenemos el problema de Bosnia, de la antigua Yugoslavia y muchos otros, donde se ha demostrado que la mezcla de poblaciones y cuando un pueblo quiere usurparle al otro su territorio, eso trae tarde o temprano un derramamiento de sangre. Así es, y me gustaría para finalizar un mensaje en donde usted diga cuáles son las medidas que entiende que se deben tomar, ¿verdad?, para terminar con esto definitivamente, con esas personas también que están trasladando haitianos ilegales desde la frontera a nuestro país y a los que los dejan pasar, porque no es que existe una barrera invisible. No, es que hay una mafia cívico-militar entre civiles y militares que se hacen millonarios con ese trasiego de indocumentados, un abuso, una traición a la patria. ¿Y qué es lo que hay que hacer con esa gente? Aplicarle la ley de manera rigurosa. Pero no, aquí todo volvemos a lo mismo, no hay institucionalidad.
vamos a resolverle, vamos a buscarle un bajadero, búscame tanto, y se ha formado una mafia gigantesca en torno a ese trasiego, y eso es traición a la patria, eso es un crimen. Pero aquí, como reitero, por eso volvemos siempre al mismo tema, todo el mundo lo que quiere es liquidarse, resolver su problema económico, el país, a nadie le importa. Y por eso el descrédito de esta mal llamada democracia, que cada día tiene menos adeptos, menos seguidores, y por eso surgen estos nuevos liderazgos como el de este joven, que ha hecho mal que bien ha hecho una labor extraordinaria, convocando a los dominicanos para que defiendan su país. No podemos quejarnos. Y que mañana surja otro, tampoco. ¿Por qué surgió Chávez en Venezuela? Por eso mismo. ¿Por qué está Maduro ahí? Precisamente porque Adecos y Copellanos mantuvieron la conchupancia durante años en franca corrupción, y se abrió el espacio para que un tercero, un outsider, llegue al poder, cosa que está sucediendo entre nosotros por los mismos motivos, agravados por el problema haitiano. Excelente, mi estimado, verdad que es un honor contar con su presencia. Gracias, aquí en nuestro medio, siempre orientando al pueblo dominicano y muy atento en las redes sociales. Gracias, siempre a tu orden. Ya tú sabes, estos son temas que tenemos que abordarlos continuamente, porque el país es de todos. Aquí nacimos, aquí queremos morir, y queremos que nuestros hijos también sí puedan vivir aquí. De manera que hay que defender el país. Así es, y eso es lo que nos queda, hablar y defender a todos los dominicanos y a los que están todavía por nacer, porque si no se hace ahora, no habrá mañana. No habrá mañana. Gracias a todos por la sintonía. Denle me gusta a este video, suscríbanse y compartan esta información. Gracias.